a grabar. La clase pasada vimos que existen dos tipos de cargas eléctricas, con cargas positivas o con cargas negativas. ¿De acuerdo? Las cargas eléctricas iguales, con cargas iguales o con polaridad igual, se repelen y con polaridades opuestas se atraen. ¿Listo? También vimos la clasificación de materiales según sus propiedades eléctricas, que son conductores, aislantes o materiales eh, semiconductores. Los materiales se pueden cargar a través de contacto, fricción o inducción. ¿Listo? Y el principio más importante que vimos la clase pasada es que la carga se cuantiza por medio de múltiplos enteros de la carga del electrón y que también la carga no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Muy bien, entonces la clase de hoy vamos a ver lo que es la fuerza de Coulomb o la fuerza eléctrica. La fuerza de Coulomb o la fuerza eléctrica pues es la interacción que hay entre dos cargas, ¿de acuerdo? Una carga interactúa con otra y depende de su polaridad, pues la fuerza es de atracción o de repulsión. La ley de Coulomb está enunciada de forma escalar por medio de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza eléctrica o la fuerza de Coulomb es igual a K. Esta K es una constante. Esa constante se llama la constante de Coulomb o constante eléctrica. ¿Listo? La cual tiene un valor de 8.98 por 10 a la 9 newtons. Nosotros la vamos a aproximar a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Listo? Acuérdense que newtons son unidades de fuerza, metros unidades de longitud y coulombs unidades de carga. Muy bien. Entonces, la fuerza eléctrica es igual a la constante eléctrica o constante de Coulomb por el producto de las dos cargas que interactúan sobre su distancia de separación al cuadrado. ¿Listo? También, ¿de dónde sale esta constante eléctrica? Pues esta constante eléctrica sale de acá. La constante de Coulomb es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Entonces la constante de Coulomb depende de esta epsilon sub 0, que esa epsilon sub 0 hace referencia a la permitividad eléctrica del medio. ¿Listo? La permitividad eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia. Dicha propiedad, esto pues permite la interacción entre partículas cargadas. Muy bien. Entonces, tienen que tener eso en cuenta. La permitividad eléctrica, en este caso, es del vacío, por eso es epsilon sub 0. Pero ella varía dependiendo, por ejemplo, si es agua, si es aire, va a tener un valor diferente. La permitividad eléctrica del vacío es de 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs por newton por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. También es importante que tengan en cuenta que a veces pueden que encuentren la fuerza de Coulomb escrita de esta forma, pero recuerden que K, que es la constante eléctrica, es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Y pues vale la pena resaltar que recuerden que las unidades de fuerza son los newtons. Muy bien. Entonces, como les decía, la fuerza eléctrica es directamente proporcional a las cargas, a la cantidad de carga. ¿Listo? En este caso va a entrar en interacción la carga 1 con la carga 2. Entonces, la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional a la distancia. ¿Qué quiere decir? Cuando son directamente proporcionales, es que si aumentan la carga, aumenta la fuerza. Si disminuye la carga, pues disminuye la fuerza. Y cuando son inversamente proporcionales, como el caso de la distancia, ¿qué quiere decir? Bueno, además es válido decir que es inversamente proporcional al cuadrado.
Entonces, a medida que aumenta la distancia, la fuerza va a disminuir. Y a medida que disminuye la distancia, la fuerza va a aumentar. ¿Listo? Aquí me dicen que no están escuchando nada. Si se escucha bien, profe. Sí se escucha, es que creo que tienen que darle para permitir el audio. Sí, Ok. profe, yo también lo escucho bien. Listo, entonces por favor pueden decir que pueden activar el audio por medio del grupo de WhatsApp. Les agradezco. Entonces, continuando. Como ya les decía, si la distancia entre las dos cargas es muy grande, pues la fuerza va a tender a cero. Pero si la distancia es pequeña, pues la fuerza va a tender a ser más grande. Si están muy juntas, prácticamente la distancia cero, pues va a ser indeterminada la fuerza, debido a que se va a hacer muy grande, prácticamente infinita. Listo, entonces acá tenemos de nuevo la fuerza o ley de Coulomb expresada de las dos formas. Ahora, algo importante que ustedes deben tener en cuenta es que, bueno, yo ahorita les pregunto. Primero vamos a hacer un ejemplo. Es algo muy sencillo. Calcular la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas eléctricas de un Coulomb, que están a una distancia de 1 metro una a la otra. Pues ustedes, ¿qué van a hacer? Sencillo. Van a reemplazar este valor de las cargas porque las dos, Q1 y Q2, mide un Coulomb, lo van a reemplazar acá. Un Coulomb por un Coulomb. ¿Listo? Y la distancia es 1 metro. Pues van a colocar 1 metro al cuadrado. ¿Cuánto vale 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 al cuadrado? ¿Cuánto mide esto? Pues lo mismo que esto. 9 por 10 a la menos 9, por 10 a la 9, newton por metro sobre Coulomb cuadrado. ¿Listo? Cuando ustedes reemplacen esto, le va a dar que la fuerza eléctrica que experimenta una partícula debido a la otra es de 9 por 10 a la 9 newtons. Si se dan cuenta, es simplemente reemplazar datos, ¿cierto? Pero, lastimosamente, la vida no es tan fácil. La fuerza es una magnitud física vectorial, no escalar. ¿Listo? Por lo tanto, depende mucho de la ubicación de las partículas para saber cómo actúa la fuerza. Por lo tanto, es necesario describir la ley de Coulomb o la fuerza eléctrica por medio de vectores. Antes de esto, es necesario que ustedes se acuerden de cómo se expresan por notación científica. Esto por acotaciones. Por ejemplo, los valores típicos que ustedes van a encontrar en los ejercicios son cargas de 10 a la menos 9 coulombs o 10 a la menos 6 coulombs. Recuerden que eso se escribe de esta forma. 10 a la menos 6 es un microcoulomb. Y 10 a la menos 9 es un nanocoulomb. ¿De acuerdo? Estas son las unidades básicas. Y cuando es mili, pues es por 10 a la menos 3. Listo. Espero que hasta el momento se hayan dado cuenta de cómo es que entran en interacción las partículas. Es bastante sencillo. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Listo? Antes de pasar a la fuerza eléctrica por medio de forma vectorial. Vamos a hacer otro ejemplo de forma escalar. Entonces, el ejemplo dice, calcular la fuerza eléctrica entre un protón y un electrón en el átomo de hidrógeno. Teniendo en cuenta que pues, la distancia que hay desde el núcleo de la Tierra hasta la órbita del electrón, perdón, es de 5.3 por 10 a la menos 11. ¿Listo? Aquí hay un error de notación, por eso lo recalqué. Acá es por 10 a la menos 11. ¿Listo? Si fuera por 10 a la 11, pues la distancia sería muy grande, lo cual no tiene sentido. Entonces, para recordar que el electrón tiene una carga
igual a la del protón. Solamente que la del electrón es negativa y la del protón es positiva. Y nos dan la masa del protón y del electrón. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que comparemos la fuerza eléctrica con la fuerza gravitacional que siente uno del otro. ¿Listo? Entonces, teniendo esta información que ustedes ya la debieron haber copiado en la clase pasada, pasamos a solucionarlo. En la parte izquierda vamos a hallar la fuerza eléctrica. Profe, qué pena. ¿Puede devolver un momentico? ¿Vale? Gracias. ¿Listo? ¿Puedo continuar? Coménteme. ¿Cómo podemos diferenciar cuál es la carga 1 y la carga 2? ¿Hay algo en específico o en el orden en el que nos lo dan? Bueno, si ustedes se dan cuenta, acá en este caso, es una multiplicación. Si nosotros tenemos 2 por 3, es lo mismo que tener 3 por 2. Entonces, el orden de los factores no altera el producto. ¿De acuerdo? Profe, y ahí no tiene, o sea, ahí no tiene importancia, por ejemplo, con el valor absoluto solamente le interesa la magnitud de la carga. Exacto, muy bien. Entonces, aquí no me interesa si es positiva o es negativa, porque estando Ok. dentro del valor absoluto, siempre me va a dar positivo. Ya cuando veamos de forma vectorial, les voy a enseñar dos métodos para solucionar la fuerza eléctrica. ¿Listo? Uno es donde se utiliza el valor absoluto y el otro es donde no se utiliza el valor absoluto. ¿Listo? Por el momento no nos adelantemos. Bueno, muy bien, entonces continuando. Vamos a solucionar este ejemplo con este ejemplo aquí. En la parte izquierda vamos a desarrollar la fuerza eléctrica entre el protón y el electrón. Y en el lado derecho vamos a solucionar la fuerza gravitacional entre el electrón y el protón. Si se dan cuenta, yo creo que les había dicho que la formulación o el formalismo para calcular una fuerza y la otra son más o menos el mismo, ¿sí se dan cuenta? Donde acá pues interactúan son las cargas, como les había dicho la clase pasada. Y acá interactúan las masas. Y otra diferencia que encontramos es la constante. Acá la constante de Coulomb o constante eléctrica y acá es la constante de Cavendish o constante de gravitación universal. La cual, si recordamos, la constante eléctrica vale 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y en el caso de la constante de Cavendish o constante de gravitación universal es 6.67 por 10 a la menos 11 Newton por metro sobre kilogramo cuadrado. Muy bien. Entonces vamos a pasar a solucionar la parte de la fuerza eléctrica. Comenzamos a reemplazar la constante de Coulomb, la constante de Coulomb que es 9 por 10 a la 9, el producto de las dos cargas. Es un electrón por un protón, ¿cierto? Los dos tienen la misma carga. Por lo tanto, si yo multiplico x por x es igual a tener x al cuadrado. Por lo tanto, estoy multiplicando q por q, tengo q al cuadrado. ¿Por qué? Porque la carga del electrón es la misma que la carga del protón. Solamente que una es positiva y otra es negativa. Pero debido, como dijo la compañera Fernanda, acá hay un valor absoluto. Por lo tanto, siempre me va a dar positivo, en este caso. Listo, entonces coloco la carga del protón o del electrón, pues es la misma, al cuadrado. Sobre la distancia de separación, pues esta es la distancia que hay desde el núcleo del átomo hasta la primera órbita del átomo. ¿De acuerdo? Y pues me da que la fuerza que experimentan o que ata un protón a un electrón en el núcleo de hidrógeno es de 8.75 por 10 a la menos 8 newtons. ¿No? Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero vamos a hallar ahora es la carga, la fuerza gravitacional.
G es la constante de Cavendish o constante de gravitación universal, que la colocamos acá, 6.67 por 10 a la menos 11. Acá, pues no puedo hacer lo mismo que hice acá. ¿Por qué? Acá dice que la carga la eleva al cuadrado debido a que es la misma carga. Pero la masa del electrón y la masa del protón sí son diferentes. Por lo tanto, en este caso sí los escribo por aparte. 9 por 10, 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos es la masa del electrón y 1.6 por 10 a la menos 27 es la masa del protón. ¿Y cuál es la distancia que la separa? Pues la separa la misma distancia, 5.13 por 10 a la menos 11, que es el radio atómico, al cuadrado, no se nos puede olvidar. ¿Listo? Y me da que la fuerza gravitacional que siente una respecto a la otra es de 3.73 por 10 a la menos 47 newtons. Entonces, yo les hago una pregunta. A nivel atómico, en el caso del átomo de hidrógeno, ¿qué fuerza es más grande? ¿La fuerza eléctrica o la fuerza gravitacional? La fuerza fuerza eléctrica. eléctrica, ¿cierto? Exacto, muy bien. Pues la fuerza eléctrica, pues es sencillo de observar. Pues aquí está por 10 a la menos 8. Es pequeño, pero no es tan pequeño como por 10 a la menos 47. De hecho, si encontramos una relación, si intentamos buscar una relación entre fuerza eléctrica y fuerza gravitacional, en el caso del átomo de hidrógeno, encontramos que la fuerza eléctrica es 2.34 por 10 a la 39 veces más grande o más fuerte que la fuerza gravitacional. ¿Listo? Entonces, como se pueden dar cuenta, es bastante sencillo. Este tipo de formalismo, cuando no se utilizan vectores, ustedes lo pueden utilizar cuando hacen ejercicios en una sola dimensión. ¿De acuerdo? No necesitan vectores, simplemente el formalismo porque no tienen en dónde descomponer. Muy bien, ahora sí, vamos a ver cuando ya tenemos que incluir los vectores, la parte vectorial de la fuerza. Porque recuerden que existen cantidades vectoriales y existen cantidades escalares. La fuerza es vectorial, hay que tener en cuenta. La energía ya es una cantidad escalar. Pero en este entonces vamos a vernos reflejados, o dado que necesitamos es la fuerza eléctrica de forma vectorial. Entonces les voy a enseñar dos métodos para solucionar los ejercicios. Ustedes deciden cuál de los dos van a utilizar. ¿Listo? El primero, pues, es el método matemático, el cual es que yo agarro lo que me da el ejercicio, lo meto a la ecuación y utilizo lo que me dé. ¿Listo? Y el otro es el método físico, el cual, pues, es el que yo primero, antes de utilizar el formalismo, hago una deducción. ¿Listo? Doy parámetros iniciales para poder comenzar a realizar el ejercicio. Entonces, lo único que cambia es, por ejemplo, quiero encontrar la interacción entre la partícula 1 y 2. Entonces, la fuerza que experimenta la partícula 1 debido a la partícula 2 es igual a la constante eléctrica por el producto de las dos cargas sobre la separación al cuadrado. Y lo único que se le añade, pues, es este vector unitario. ¿Listo? En ambos casos. ¿Listo? De esta forma ya podemos representar la fuerza de forma vectorial. ¿De acuerdo? Por eso ya aparece acá vector. De resto, pues es lo mismo que hemos estado haciendo anteriormente. Muy bien. Ese vector unitario depende del método que vayamos a utilizar. Vamos a ver en el caso del método matemático que R unitario, que lleva de 1 a 2, es el vector pues unitario que se dirige desde la carga 2 hacia la carga 1. ¿De acuerdo? Siendo la carga 1 la partícula donde vamos a hallar la fuerza. Y en el método físico, pues, el vector unitario siempre se va a ubicar, en el caso de la partícula de donde vamos a hallar la fuerza, en este caso Q1, se va a ubicar ahí, y él va a apuntar hacia la interacción que tenga con la partícula 2, ya sea de repulsión o de atracción.
Entonces nosotros estamos teniendo en cuenta ya el fenómeno físico. Por eso, lo que nos diferencia es que acá aparece el valor absoluto y acá no. Acá, en el método matemático, sí se va a tener en cuenta si la partícula es positiva o negativa. De nuevo, en el método matemático sí se va a tener en cuenta si la partícula es positiva, se pone positiva, y si es negativa, se pone negativa. En el método físico, ya como se está intuyendo de que la fuerza es de atracción o de repulsión, ya estamos teniendo en cuenta la polaridad de la carga. Por lo tanto, se coloca este valor absoluto. O sea, aquí las dos partículas, ya sean positivas o negativas, o positiva y negativa, o las dos negativas, siempre van a ir positivas. Este producto siempre me va a dar positivo. ¿Por qué? Porque yo ya realicé esto, yo ya intuí hacia dónde se dirige la fuerza. En el método matemático todavía no lo intuís. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, creo que la siguiente diapositiva es un pequeño ejemplo. Bueno, antes de eso, recordar que en el caso de partículas con la misma carga, la fuerza es de repulsión, ¿cierto? Y si nos podemos dar cuenta, si nosotros vamos allá a la fuerza que ejerce la carga Q2 sobre la carga Q1, esta carga la vamos a dejar quieta, la que se va a comenzar a mover es esta, ¿cierto? Porque vamos allá a la fuerza en esa carga. ¿Hacia dónde se dirige la fuerza que produce la carga 2 hacia la carga 1? Pues la va a expulsar, ¿cierto? Hacia acá. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si lo hacemos al contrario. La carga Q1, exacto, ahora vamos allá a la fuerza sobre la carga Q2. Ahora, la carga Q1, ¿hacia dónde va a producirle una fuerza a la carga Q2? Expulsándola, ¿cierto? Ahora, ¿qué me pueden decir entre la fuerza que experimentó la carga 1 debido a la carga 2 y de la carga 2, la fuerza que experimentó la carga 2 debido a la carga 1? Que son la misma. Exacto, son la misma. Solo cambia el sentido, ¿no? Exacto, muy bien. Son la misma fuerza, solamente que van en direcciones contrarias. ¿Listo? Entonces eso es importante. De que la fuerza que sintió la carga 1 debido a la carga 2, acá hagámoslo de una vez para que quede claro. La fuerza que experimenta la carga 1 debido a la carga 2, pero cambiamos, es igual a menos la fuerza que experimenta la carga 2 debido a la carga 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué es esto menos? Porque recuerden que van en direcciones contrarias. Para que se cumpla la igualdad, pues debo multiplicar por un menos. Muy bien. Entonces, en el caso de que la fuerza sea de atracción, pues va a suceder exactamente lo mismo. Tenemos la partícula 1 y la partícula 2. Vamos a ver qué tipo de interacción recibe la partícula 2. O sea, vamos allá a la fuerza. La fuerza que siente la partícula 2 debido a la partícula 1. Esta no se va a mover, la que se va a mover es esta, porque vamos allá a la fuerza sobre esta partícula. Entonces, la fuerza es de atracción, debido a que las partículas tienen polaridad diferente. Esto y la fuerza se va a ir hacia la dirección de la partícula contraria. Ahora, si nosotros queremos hacer lo contrario, vamos a ver qué fuerza siente la partícula 1 debido a la partícula 2. Pues también va a ser la misma, va a ser de atracción y pues la partícula va a tender que subir o acercarse a la carga 2. ¿Listo? Y sucede exactamente lo mismo. La fuerza que sienten una a la otra es exactamente la misma. ¿Cuál es la diferencia?
que van en direcciones contrarias. ¿Listo? Siempre se va a cumplir eso. Como les acabo de decir acá, no importa si las polaridades son positivas, son iguales o son partículas diferentes, con polaridades diferentes, siempre se va a cumplir lo mismo, de que la fuerza que experimenta una partícula es igual a menos la fuerza que experimenta la otra. ¿De acuerdo? Acá esta relación obedece a la tercera ley de Newton, que es la fuerza de acción y reacción. ¿De acuerdo? Las dos están en interacción, entonces una interactúa respecto a la otra y la otra lo que va a hacer es responderle. Muy bien. Entonces, ¿pero qué pasa en sistemas en los cuales hay más de dos partículas? Por ejemplo, en este que hay 4 partículas. Quiero hallar la fuerza sobre, en este caso, la carga 1. La fuerza que siente la carga 1 debido a cada una de las cargas. Entonces, esto es lo que se llama ley de superposición o principio de superposición de la fuerza. ¿Listo? En pocas palabras es lo mismo que hemos estado trabajando. Solamente pues que hay que repetirlo varias veces. Así de sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero vamos a ver cómo interacciona o cómo interactúa la carga 4 con la carga 1. Supongamos que las cargas azules son positivas y las cargas rojas son negativas. Entonces, la interacción que va a sentir la carga 1 debido a la carga 2, pues va a ser de atracción, ¿cierto? Entonces, esta partícula se va a ir hacia abajo. Ahora, la carga 4, ¿cómo va a entrar en interacción debido a la carga 1? Perdón, ¿cómo va a sentir la interacción a carga 1 debido a la carga 4? Pues también de atracción. Polaridades diferentes. Atrae. ¿Listo? Y la carga 3, ¿qué fuerza le va a infligir a la carga 1? De repulsión. Exacto, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, tengo vectores. Todos esos vectores me representan una interacción. Este vector que va hacia abajo es la interacción de la carga 1 con la carga 2. ¿Listo? Esta es la carga 1 con la carga 4 y esta es la carga 3 con la carga 1. Lo último, para hallar una fuerza total, pues nosotros estábamos acostumbrados a usar, por medio de vectores, en este caso, la suma vectorial. ¿Listo? Entonces lo que hago es sumar este vector con este vector y pues me da acá el vector resultante. ¿Listo? Y después sumo este vector con este vector y pues acá me da el vector resultante. Estamos sumando vectores. Por lo tanto, yo solamente necesito encontrar interacción una a una. Me estoy olvidando de las demás cargas. Y a lo último lo que hago es sumar cada una de las interacciones y así obtengo la fuerza total. O sea, hallar la fuerza eléctrica de cada carga, por ejemplo, de una sola carga con las demás y después sumar todas esas fuerzas eléctricas. Exacto. Entonces, acá tenemos la fuerza 2,1. ¿Listo? Ya. Acá tenemos la fuerza 1,4 o 4. ¿Listo? Y acá tenemos La Q3 con la Q1. la Q3 con la Q1. Muy bien. ¿Qué es esta? ¿Listo? Si se dan cuenta, al momento de, por ejemplo, hallar la fuerza 2,1, no estoy teniendo en cuenta estas. Ya las tengo en cuenta cuando vaya ya la fuerza neta total. A lo último, pues sumo cada una de las interacciones y obtengo la fuerza total que siente la carga 1. ¿Listo? Entonces, es bastante sencillo. Preguntas hasta el momento. Ya quedan 7 minutos, entonces les puedo responder dudas sobre la teoría. Ya en el siguiente link de la reunión les voy a explicar ejercicios. Entonces, preguntas, muchachos. Profe, una pregunta, ¿tiene que ser un orden o es como quiera? Así como Es como el ustedes que quieran. hizo Muy ahí. bien. ¿Sí? Exacto. Entonces,
por lo general, a veces los ejercicios ya las partículas tienen nombre. Y en otros casos no. Pues usted lo único que va a hacer es, por ejemplo, comenzar a nombrarlas. Que esta puede ser la partícula 3, esta es la partícula 4, esta es la partícula 2 y esta es la partícula 1. ¿Listo? Sí. Entonces usted les puede dar un nombre. Es como ustedes quieran. Ya después si le dicen, tienen que hallar la fuerza eléctrica sobre la partícula 2. Entonces ahí es donde ustedes tienen que tener en cuenta las interacciones entre cada una de ellas. Tienen que utilizar una notación, ¿listo? Por ejemplo, en el Bueno. caso de la partícula 1, pueden usar dos tipos de notación, no hay ningún problema. Por ejemplo, acá como se los estoy mostrando, la partícula de referencia es la partícula 1, ¿cierto? Sí. Y pues, al momento de encontrar cada una de las fuerzas, el 1 es el segundo subíndice en todas las fuerzas, pero si se dan cuenta es en todas. ¿De acuerdo? Ah, sí, señor. ¿Cómo lo pueden hacer de otra forma? Perdón la interrupción. Listo, entonces la fuerza 1, pues no voy a escribir igual que en la parte de abajo, porque Zoom no tiene la... o no he visto. No se pueden escribir ecuaciones. Entonces, vamos a hacer en cuenta que esto es más o menos la misma nomenclatura que esta. Y lo puedo denotar de esta forma. Si no lo quiero en el segundo subíndice, lo puedo colocar en el primero. Puedo colocar fuerza 1, 2, más, pero como comencé con el 1, 2, acá ¿qué fuerza vendría? Fuerza 1, 3. Después, fuerza 1, 4. ¿Listo? Siempre deben tener el mismo orden. Si empecé con la partícula de referencia, con el primer subíndice, todas las demás fuerzas deben tener el primer subíndice. ¿De acuerdo? Si todas ahora tienen segundo subíndice, entonces las demás también. No pueden ir revueltas. ¿Listo? No puede ir fuerza acá 3, 1, porque eso ya sería otra cosa. Usted me está dando a entender otra cosa. ¿De acuerdo? Aquí lo que me está dando a entender es, como usted está utilizando esta notación acá, acá yo podría tomar que es la interacción entre la partícula 1, 2 o 2, 1. ¿Listo? Pero en este caso la interacción, como usted me cambió el índice, la fuerza contraria, la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 3. ¿Listo? Entonces ahí es donde se confunde uno. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, pero entonces yo creo que en ese caso es mejor dejar la partícula de interés de primero, ¿no? Sí, o sea, como ustedes deseen. Es que hay libros en que aparece así. De hecho, esta ecuación no la escribí, sino que la tomé de pantallazo porque se me hizo más sencillo. ¿De acuerdo? Pero hay libros donde aparecen como yo lo había hecho acá en la parte de arriba. Bueno, ya no puedo volverme. No, ya no puedo volver. ¿Listo? Pero sí, o sea, ustedes lo pueden hacer como Igual yo creo que eso no tendría pues mucha importancia porque al final uno siempre va a terminar colocando todas las cargas con la misma carga de prueba. Ya eso lo vemos cuando veamos campo eléctrico. Sí. ¿Listo? Pero entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Que siempre tienen que tener en cuenta el orden. Ya la próxima clase les voy a enseñar un método un poco más sencillo para hallar este tipo de interacción. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿O todo bien? ¿Todo entendido por el momento? Sí. ¿Listo? Entonces, aprovechando estos 3 minutos que nos quedan, voy a parar de grabar.